Recording is on. Bueno, voy a poner esta visión y listo. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta charla, ¿no?, que vamos a hacer con Melania, donde vamos a estar hablando, bueno, de una etapa de la vida desde la mirada de la alta sensibilidad y desde la ecopsicología, que es, bueno, la mirada que tengo yo como profesional, y también Melania la tiene porque ha estado formándose un poquillo también y ha hecho cosas. Y bueno, y es un poco, eh, bueno, poder hablar de este tema desde una mirada consciente, sensible y natural. Esta es la idea. Entonces, bueno, como esto no sabemos quién puede verlo luego y no sabe muy bien qué es la alta sensibilidad, yo lo voy a explicar rapidito. Y entonces así, pues eso ya queda dicho y podemos nosotros ya entrar en materia. Vale. Eh, bueno, antes de eso, por supuesto, nos tenemos que presentar, ¿no? Porque algunos me conocen a mí, otros. Entonces, bueno, yo aprovecho de presentarme. Yo soy Leonardo Uncal, soy psicólogo, psicoterapeuta familiar sistémico, eh, y bueno, estoy especializado en alta sensibilidad y trabajo con personas con alta sensibilidad de todas las edades, con familias. Y también, pues, en esto que se llama ecopsicología, que me apasiona, que es poder trabajar en el bienestar y hacer terapia a través de la conexión con la naturaleza, de la reconexión con la naturaleza. Y te dejo, Melania, que tú te presentes. Bueno, yo para los que no me conocen soy Melania, yo soy psicóloga, soy neuropsicóloga clínica y estoy especializada en alta sensibilidad. La verdad es que tengo una mirada muy humanista, muy integradora, muy holística, ¿no?, del ser humano, de la terapia. Y esto hace, ¿no?, que también pues conecte mucho con Leo, ¿no?, también en su forma de trabajar. Y hago igual que él, trabajo en el ciclo vital, por eso este tema para mí es tan importante. Y bueno, básicamente para mí el autoconocimiento, el autocuidado, el bienestar emocional son pilares imprescindibles para la alta sensibilidad y para el acompañamiento, ¿no?, desde el respeto, el cariño, los no juicios, la amabilidad. Así que bueno, un poquito en resumen, ahí voy. Genial. Pues, a ver, ¿qué entendemos nosotros por alta sensibilidad? Pues entendemos que esto es un rasgo del temperamento, es decir, la parte que se hereda de la personalidad, una cosa con la que se nace, es una tendencia con la que se nace. Desde este punto de vista no se ve como una patología ni como un trastorno. Es una cosa que forma parte de la manera de ser que tenemos las personas, y en algunas personas esta tendencia es bastante alta o elevada. Entonces, por eso se habla de personas con alta sensibilidad o sensibilidad de procesamiento sensorial, que es el nombre científico, y se le han llamado personas altamente sensibles como una forma de hacerlo un poco más ameno y didáctico. ¿Y qué supone esta mayor sensibilidad? Una reactividad mayor del sistema nervioso de estas personas ante estímulos que vienen desde afuera, estímulos que vienen desde dentro del cuerpo, como pensamientos, emociones, ruidos y todo este tipo de cosas. Y básicamente se caracteriza por cuatro cosas que luego han acabado siendo seis en las nuevas investigaciones, pero bueno, principalmente por una profundidad del procesamiento. De forma natural, estas personas procesan todos los estímulos de forma más profunda e intensa, consideran gran cantidad de información cuando analizan algo o cuando viven una experiencia, y esto pues ocurre de una forma automática, no lo pueden elegir, no lo pueden apagar, sino que les pasa y ya está, ¿no? Y esto entonces tiene como consecuencia que las experiencias se vivan más intensamente, y por eso también hay una intensidad emocional bastante eh, intensa, valga la redundancia, ¿no? Pero tanto lo positivo como lo agradable, digámoslo así, mejor dicho, como lo desagradable. Esto también está relacionado con que haya una facilidad para la empatía importante, porque también están las regiones que tienen que ver con el procesamiento profundo del cerebro y también con el sentir las emociones, así como con la empatía, más activadas que en cerebros de personas que no tienen este rasgo.
Entonces, bueno, la otra característica es una percepción de pequeños detalles y sutilezas que se puede notar, por ejemplo, con los olores o con los sonidos o con el tacto o con la vista. Cada persona es distinta según sea su canal sensorial preferente en este sentido. Entonces, bueno, se notan cosas que quizás otras personas no notan tan fácilmente, pues ellos sí. Y la otra cosa que tiene que ver, que es la cuarta característica, es que, claro, como todo se procesa más profundamente, como todo se absorbe más, es más fácil llegar a quedar sobrecargado, saturado. Y allí es cuando sí pueden presentarse síntomas como necesidad de aislarse, como ansiedad, como somatizaciones, dolores de cabeza, dolores de barriga, bueno, temas de la piel. Eso ya también va a depender de cada persona, ¿no? Entonces, de estas cuatro: profundidad y procesamiento, intensidad emocional y alta empatía, percepción de pequeños detalles y sutilezas y el tema de sobrecargarse, han derivado otras que son eh, mm, enfocando lo positivo que tiene esto, que tienen que ver con la sensibilidad social, esa capacidad de poder hacer sentir cómodos a los demás, de percibir qué es lo que está pasando, ¿no? De alguna manera emocionalmente con los grupos, en las atmósferas o climas emocionales que se generan en los lugares, y también la sensibilidad a las experiencias positivas que tiene que ver con este disfrute del arte, de la naturaleza o de ciertas experiencias que otras personas a lo mejor no disfrutarían tanto. Entonces, bueno, disculpar que lo he hecho así rápido, pero es porque no quiero tampoco, y no es fácil resumir esto, porque claro, hay libros escritos de esto, pero bueno, de esto estamos hablando cuando hablamos de alta sensibilidad, personas que tienen esta tendencia. No sé, Melanie, si tú quieres agregar algo que me haya dejado yo. Yo creo que está bien, Leo, así brevemente resumido. Luego seguro que explicando ahora lo siguiente y cuando entremos ahí se podrá profundizar un poquito más en alguna cosa concreta, pero así no nos enredamos tanto. Genial, genial. De todas maneras, yo voy a dejar en la descripción del video este que va a estar en YouTube un enlace para los test y para tener más información sobre esto, ¿vale? Para los test que se puede hacer en mi página para saber si estoy yo dentro del rasgo o no. O por lo menos empezar a planteárselo. Bueno, seguimos entonces un poquillo adelante. Sí, pues vamos a pasar entonces y pasamos aquí. ¿Introduces tú, Leo, o introduzco yo? Bueno, si quieres introduzco yo, ya que estoy, yo con la palabra. Bueno, primero deciros bueno, que nosotros, nuestra intención es acercarnos a esto, a este tema de una forma muy respetuosa y humilde, porque es un tema que es, bueno, que es potente, que es intenso, donde se mueven cosas en nosotros mismos y en las personas en general, y que queremos hacerlo desde allí, ¿no? De esa manera. Y a mí en particular, bueno, cuando yo estuve hablándolo con Melania de que ella estaba especializándose en cómo se vive la alta sensibilidad, que esa es otra cosa que no mencioné, ¿no? Pero que este rasgo se va modulando por distintas cuestiones, y una de las cosas que lo modula es el momento de la vida en que estés. No es lo mismo vivir la alta sensibilidad en la infancia que vivirla en la adolescencia, que vivirla en la adultez o en este caso ya en la vejez. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque esta etapa en particular es una cosa que casi no se ha hablado y no es muy conocido. No es muy conocido. eh, Hay muchas cosas de adultos, hay muchas cosas, bueno, de esta etapa adulta media, ¿no? Y muchas cosas de niños, pero de esto es verdad que no hay, comentamos que no hay mucho. Y bueno, dicho esto, ya que el especialista, digamos, cuente, ¿no? También qué te ha hecho estar aquí, ¿no? Wow. Cuesta resumir, pero ahí voy. Voy a intentar que mi profundidad no vaya en forma de árbol y se focalice un poco. Wow, la verdad es que, bueno, en el retiro aquel, ¿no? que hicimos, que Leo hizo este año, ¿no? Ya mencionamos un poco este tema, ¿no? Pero justo contactamos hace poquito por otros temas y empezamos a hablar sobre el envejecimiento, ¿no? Y a mí me ha llevado aquí, pues, que realmente, haciendo un poco de vista atrás, ¿no? Yo desde que empecé a trabajar,
empecé a trabajar con personas mayores. Desde el grado empecé a trabajar en una residencia, he estado en centros de día, ¿no? He estado haciendo las prácticas del máster, de todo con gente mayor. Entonces he compartido mucha experiencia, muchos años de mi vida con personas sabias, ¿no? Como digo yo. Y me ha traído aquí porque pensando y uniendo, ¿no?, la alta sensibilidad, me daba cuenta de que esas personas, ¿no?, que envejecían, esas personas que envejecen, tienen otras necesidades también, ¿no?, que tienen que ser atendidas, que tienen que ser escuchadas, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no?, y que precisamente necesitan de autoconocimiento para poder entender qué pasa dentro de ellos cuando envejecen, porque es un tema tabú, es un tema del que tenemos también miedo de hablar, ¿no?, muchas veces, porque envejecer en sí ya es un duelo muy potente que vivimos, ¿no? Y, y esto me ha llevado pues a eso, ¿no?, a estudiarlo, por ejemplo. De hecho, bueno, luego comentaremos, ¿no?, pero ahora vamos a sacar con otro compañero, con José Ángel Rubiño, un caso único de envejecimiento de alta sensibilidad en Alzheimer, en un Alzheimer precoz, ¿no?, que estuve llevando durante años. Y casi diría que este caso ha sido el que más me ha abierto las puertas a experimentar y a hablar sobre esto, porque ha sido un caso increíble que te hace replantearte muchas cosas sobre la vida y sobre la alta sensibilidad. Así que diría que me ha llevado esto aquí, aparte de mi experiencia vital, ¿no?, con el envejecimiento y los duelos. Sí, ya eso. Vale, pues genial. Aquí estamos entonces desde allí, ¿no? Desde esta postura profesional, pero también personal. Todos vamos a pasar por este camino y también lo vamos a vivir bueno, con los padres, con la gente con los maestros, con la gente que viene por delante de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, razones sobran, ¿no? Como para entrar en esto. Total, totalmente. Así que podemos hablar un poquito, Leo, de alta sensibilidad y envejecimiento, ¿verdad? Un poquito desde ese Sí, lugar. ¿Querías compartir algo más? no, si quieres avanzamos un poco. Bien. Bueno, pues esa experiencia, ¿no?, que se nos queda corta con todo lo que nos gustaría compartir, ¿no?, nos ha llevado como al primer bloque, ¿no?, que sería el qué pasa con la alta sensibilidad y con el paso del tiempo, ¿no? Aquí hay mucho tema, ¿no?, pero aprovechando que Leo ha introducido los pilares y los tenemos un poquito más frescos, ¿vale? Vamos a plantearnos que una persona, obviamente cuando envejece, y esto lo experimentáis vosotros, yo lo experimento y tengo 34 años, pero imaginaos vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué experimentamos? Hay un cambio físico que no cesa. Hay un cambio cognitivo, ¿no? La memoria, la atención no funciona como antes, ¿no? Eh, Todo esto va envejeciendo, nuestro cerebro va envejeciendo, ¿no? Entonces se va, poquito a poco va haciendo como esa nuez, ¿no? Poquito a poco va perdiendo esa densidad, pero ojo, se vuelve más sabio para muchas cosas, para otras, pero perdemos, ¿no?, esa flexibilidad, ¿no?, que tenemos cuando somos jóvenes, cuando somos adultos jóvenes, ¿no? Y precisamente eso es lo que cuadra o encaja con esos pilares que se nos acentúan o que veo que se acentúan, porque todo lo que voy a decir no hay nada basado en la ciencia porque no hay datos científicos, ¿de acuerdo? Todo es desde lo que yo he analizado en la experiencia profesional, la personal y demás. Entonces, ¿qué voy observando, no? Pues que dentro de esos pilares, ¿no?, esa profundidad de procesamiento y esa profundidad emocional que tenemos, ¿no?, eso se acentúa, ¿no? Es algo que está ahí porque al final tenemos mucha más información en nuestra cabeza, tenemos más sabiduría, entonces tenemos más relaciones que hacer, tenemos más integración que hacer, ¿no? Y todo eso está ahí. Y esa es una parte que bien regulada es muy bonita, ¿no?, porque es lo que nos da esa sabiduría para dársela al mundo, ¿no? Pero luego lo que vamos
ese cerebro envejeciendo nos lleva a que esa sensibilidad sensorial y esa sobreestimulación se acentúen, ¿no? Igual que eso nos pasa en la infancia, que cuando somos pequeñitos detectamos más la sobreestimulación y la sensibilidad sensorial, pues cuando envejecemos pasa un poco lo mismo, ¿no? El cerebro no tiene la misma capacidad para sostener el ruido, no tiene la misma capacidad para permanecer tanto tiempo en un lugar que le agota la energía. La batería social también puede cambiar, aquí variando, ¿no? También en los perfiles de alta sensibilidad. Entonces, digamos que van a ser como los pilares que más vamos a tener que cuidar. Entonces, si os fijáis, ¿no? Cuando las personas mayores necesitan más rutina. Ya la flexibilidad ya no nos va tan bien. Necesitamos, ya no es lo mismo, ¿no? El estar en casa a las 4 que estar en casa a las 8 de la tarde, ¿no? Es decir, son cosas que empezamos a notar que pesan, ¿no? Porque nuestros ciclos nos piden que respetemos que el cuerpo está envejeciendo, ¿no? Y esa sensibilidad nos pide que la cuidemos, porque si no anticipamos es lo que pasa, vienen los patrones de irritabilidad, ¿no? Vienen los patrones de al final de agotamiento, de estrés sostenido en el tiempo, ¿no? Porque no estamos respetando que el cuerpo, la mente, todo está envejeciendo, ¿no? Entonces, digamos que eso para mí es lo que veo que más vamos a notar o más vamos a sentir y más vamos a tener que cuidar, ¿no? Y el mundo emocional también, porque también somos muy dados a estar, ¿no? Para los demás y los límites son muy importantes, cuidar nuestras emociones también. Y a lo mejor cuando éramos jóvenes podíamos estar en todos los sitios o podíamos estar para muchas personas, pero a lo mejor cuando envejecemos ya no podemos estar para todo el mundo. Y está bien, porque lo necesitamos. Llega un momento donde hay que elegir, ¿no? Dónde puedo poner mi energía, dónde no la puedo poner, hay que poner esas limitaciones. Y a lo mejor antes me daba igual, ¿no? Ir y ayudar a no sé quién a subir cajas de mudanza, ¿no? Pues que a lo mejor ahora mi acompañamiento ya no puede ser ese, tendrá que ser otra persona que haga eso y yo pues igual me dedico a otra cosa o te acompaño, pues yo qué sé, al médico si te apetece un día, ¿no? Y quieres ir acompañado. Entonces yo creo que eso es un poco la transformación o lo que voy viendo, la transformación a la que vamos con el paso del tiempo, ¿no? Y luego también habíamos planteado con Leo, ¿no? Que esta es una parte, pero luego hay una conexión, si el rasgo es bien llevado, ¿no? Una conexión espiritual, que también es como si vamos envejeciendo y vamos también conectando mucho más con las sutilezas, ¿no? Con esa parte más intuitiva, con esa parte más de estar conmigo mismo, ¿no? De cuidar mis rituales, ¿no? Emocionales, mis rituales energéticos, ¿no? Sobre todo las personitas que van más conectadas con la parte intuitiva o que la llevan desde ahí, esa parte de espiritualidad no quiere decir religión, espiritualidad, yo creo que igual tengo que aclarar esto, no sé si estás de acuerdo, Leo. Una cosa, o sea, cada uno la espiritualidad la vive de una manera diferente, todo está bien, cada uno la llevará desde su lugar. Hay gente que lo hará pues a través de una religión concreta y hay gente que busca su propia espiritualidad, como sería la propia naturaleza, ¿no? Los ciclos de la naturaleza y conectar con ello ya me parece a mí una espiritualidad muy potente, ¿no? Entonces, esas son algunas cositas o pinceladas, ¿no? Que a lo mejor os puedo traer sobre la alta sensibilidad y el paso del tiempo, ¿no? Luego yo creo que también hay una parte muy importante en la profundidad del procesamiento y es que hemos vivido tanto que también entramos mucho en profundizar en quiénes hemos sido, ¿no? Qué vida hemos construido, qué dejamos aquí, qué valores nos acompañan, ¿no? Es como hay una vivencia muy consciente, ¿no? Si os fijáis, las personas mayores les encanta hablar sobre su vida. Si quieres tener largas conversaciones con ellos, pregúntales y vas a aprender tanto, pero porque necesitan hablar de ellos, ¿no? Y esto hablo en general, pero la alta sensibilidad voy viendo que necesita esa profundidad, ¿no? De hacer esos procesos, ¿no? En retrospectiva de lo que he vivido, de integrar, de darme espacio para integrar las cosas que vivo, de revisar todas las versiones de mí que me han construido, ¿no?
Y creo que ese es un grado de conciencia muy bonito que también nos trae el envejecimiento, ¿no? Desde esa profundidad emocional y desde esa profundidad de procesamiento, ¿no? De nuestra propia autobiografía. Y, y creo que ahí ese es el kit, el otro kit que tenemos que analizar o que tenemos que prestar atención. Por eso para mí es tan importante que nunca es tarde para conocernos, ¿no? Porque es muy bonito poder envejecer siendo conscientes de que envejecemos. Sé que soy joven, ¿no? Pero es que esa parte la tengo muy presente, ¿no? Es muy bonito saber que voy a morir consciente de lo que he vivido, consciente de lo que me aporto, de lo que aporto a los demás, de lo que me aporto a mí, de si he vivido acorde con mis valores, ¿no? Con quién soy. Entonces, aprender a regular ese rasgo para poder llegar a esta etapa desde este lugar, en la alta sensibilidad, creo que es muy importante porque si llegamos de forma desregulada, la vejez la vamos a vivir de una forma muy diferente. La podemos vivir o sea, al final todos tenemos miedo, ¿no? Es así, ¿no? Pero el miedo nos va a comer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va a poder con nosotros y entonces ese envejecimiento lo vamos a vivir desde el sufrimiento y no desde tal vez sufrimiento pero luz, al ser consciente de que puedo envejecer desde otro lugar más amable para mí y para el mundo, ¿no? Entonces esto sería un poquito a lo mejor lo que os puedo traer, ¿no? Desde esta perspectiva. No sé si Leo quieres comentar algo, si quieres hacer alguna pregunta que a lo mejor me deje yo por ahí. Claro, fíjate, estaba pensando justamente en cómo desde la mirada de la conexión con la naturaleza o la reconexión con la naturaleza, ¿no? Esto se puede abordar también, ¿no? Porque así como hay ciclos en la vida, también hay ciclos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aquí en este hemisferio, en el norte, estamos ahora en el otoño. Eh, y bueno, y la naturaleza pues va haciendo estos ciclos, ¿no? Y justamente lo que pasa en esta etapa, en el otoño, es que empieza a soltarse lo que ya no hace falta, ¿no? Porque ya no tiene sentido tener hojas verdes allí que capten la luz del sol porque ya el sol ya no está. Entonces lo que hace los árboles es que se van hacia adentro, ¿no? Entonces creo que un paralelismo aquí muy, muy bonito entre lo que ocurre cuando la persona altamente sensible se va hacia adentro, ¿no? A recordar, a poner en valor las cosas, ¿no? Como que hay un cambio de energía, ¿no? En este caso, en el caso de los árboles, pues es muy evidente desde las copas, ¿no? La energía empieza a meterse hacia adentro, empieza a prepararse, ¿no? Para que no haya el sol y la energía cae al suelo para ser compost o ser nutritiva para la propia tierra que va a alimentar al árbol luego, ¿no? O a los retoños de ese árbol, o bueno, o a otros seres que están por allí, como los hongos, etcétera, ¿no? Que también ayudan. Entonces, bueno, creo que es buen momento para ir metiendo, digamos, esta metáfora que además, desde el punto de vista de lo que son las culturas ancestrales, específicamente aquí en el Mediterráneo, pues el, esta etapa está relacionada con eso, con la madurez, con la vejez, ¿no? Es la energía que se está moviendo en la naturaleza y como nosotros somos naturaleza, pues se expresa de esa forma en nosotros, ¿no? Eh, entonces eso es lo que quería comentar, ¿no? Luego también por allí teníamos una pregunta que era cómo prepara la alta sensibilidad a las personas para esta etapa de la vida, ¿no? Porque también hay un concepto que es el de ventaja diferencial, que es decir, bueno, sí, hay esta forma distinta de sentir el mundo que tiene unos retos, pero que también tiene unas ventajas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es interesante plantearse cómo puede ser una ventaja la alta sensibilidad en esta época de la vida. Y te dejo esa pregunta por allí para que...
Sí, voy silenciando. No sé si se oye a mi peque por ahí o no, me lo decís, si se oye, ¿verdad? Sí, pero bueno, no pasa nada. Así que hay muchos padres aquí que comprenderán y abuelos que comprenderán. Vale, disculpad. Vale, si no, si me dais un momentito igual puedo plantear, ¿sabes? Que para que no se oiga tan fuerte, si no, no voy a poder hablar. Dadme un segundito, si Sí, me no, dais varios tranquila. minutos. Bueno, pues se va fluyendo como la vida misma, ¿no? Las etapas de la vida. Aquí estamos en otra etapa, en la expansión del verano, con con la juventud de la nena. Bueno, una cosa también que a nosotros nos parece, lo estábamos comentando justo antes de empezar, es que nos parecía bonito que hoy estuviéramos reunidos distintas generaciones, ¿no? Porque es un tema que creo que a todas las generaciones lo puede, bueno, de alguna forma atraviesa, ¿no? Como un eje de todas las generaciones. Y, y bueno, y eso, ¿no? También estos árboles de otoño representan a la familia, ¿no? A las generaciones de la familia, etcétera. Y bueno, eso también está interesante poderlo poner, ¿no? Y de hecho que hay una nieta por allí ahora haciendo presencia también está bonito. Gracias, Leo. Bueno, y gracias a todos. Ay, bueno, voy a volver a esa pregunta que me comentabas, ¿no? Y yo creo que hay una parte muy bonita dentro de la alta sensibilidad también en la vejez y esto creo que también está en los anclajes que construimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde el punto de crear, ¿no? De construir esos espacios agradables, ¿no? Que sabemos que podemos disfrutar en su máxima sensibilidad, ¿no? Y yo creo que la vejez nos permite, sobre todo, yo creo que es a través también de la jubilación, ¿no? Yo creo que hay un punto clave de inflexión eh, donde si yo realmente también estoy conectado, ¿no? Con esa sensibilidad y, y con esos anclajes que he ido construyendo, puedo volver a reconstruir un poco la vida que quiero, ¿no? Claro, yo estaba pensando, claro, estoy pensando en nuestra generación, pero me estoy yendo a la de las personas que están aquí, ¿no? Que muchas de ellas llevan trabajando desde que son niños, prácticamente, ¿no? Y sí, niños, es que con 8 años, bueno, mi padre que está aquí, ¿no? O sea, con 8 años estaba en el campo, ¿no? O antes, con 6 con una haz, ¿no? De esa, con una de estas en la mano, ¿no? Cortando, segando, que no me sale una hoz, eso, con una hoz segando, ¿no? Entonces llega ese momento, ¿no? De la jubilación donde de repente se te abre el mundo, ¿no? ¿Cuántos años has pasado? ¿Cuántas horas, ¿no? Sobre todo generaciones que han pasado horas y horas trabajando, ¿no? Que no es como quizá las nuestras, que vamos buscando un equilibrio, ¿no? Y al final tienen que reconstruir su vida de cero, ¿no? Entonces yo creo que ahí la alta sensibilidad tiene ese factor importante de que si sabemos coger lo positivo de la alta sensibilidad para reconstruir nuestra vejez, podemos vivirla de una manera muy bonita. Y esos anclajes son pues, pues esa conexión con la naturaleza, ¿no? Darme permiso para estar en contacto con ella o hacer esos baños de bosque que hay gente que organiza, ¿no? O retiros incluso, que da igual la edad, bueno, Maricruz, ¿verdad? Por ejemplo, es que hemos conectado con personas de todas las edades en espacios muy bonitos, ¿no? La pintura, la música, ¿no? Es decir, cada uno tendrá su vía, ¿no? De conexión. Y esos anclajes son los que te llevas, ¿no? Que son los que te hacen disfrutar y que te hacen regular la sensibilidad en cualquier etapa de la vida, porque todos recurrimos a ella, ¿no? Entonces, creo que iba por aquí, ¿verdad? Un poco, Leo. Si no, igual me he desviado un poco porque me he despistado. Ya, no, sí, sí, por supuesto, es lo que habíamos conversado y bueno, yo creo que también eso, o sea, poder llegar a un punto en donde a lo mejor ya muchas cosas están resueltas y puedes, no en todos los casos, bueno, tenemos el caso de mis padres que les ha tocado vivir toda una situación de país en donde después de haber trabajado toda la vida, resulta que terminas cobrando $1 de pensión.
eso es un leccionazo de vida, o sea, imagínate. Entonces, pero yo creo que quizás desde una serenidad, desde una cosa que no se tiene antes, y me parece que el tema de procesar, lo que tiene alta sensibilidad es que como todo se procesa profundamente, se pasa página, y una vez que se pasa página, es como que te tienes que leer todo el libro, pero una vez que te has leído el libro, ya está, o sea, ya a otra cosa, ¿no? Entonces, eso me parece también que es una ventaja de ese lado, aparte de las que tú comentaste. Y bueno, y luego está cada quien vive las cosas de distinta manera, ¿no? Hay personas que se sienten muy distintas en esa edad y otras que no, y dependerá mucho de las condiciones en que esté cada quien, Eso, ¿no? las patologías, ¿no? Que nos acompañan, esas Ujú. limitaciones, ¿no? Porque es que al final es eso, ¿no? Es que envejecer es un duelo constante contigo mismo. Es que no eres la misma persona, bueno, es que nunca somos la misma persona partiendo de esa base, ¿no? Pero, pero es que realmente en el envejecimiento creo que se juntan, claro, pasas de, ¿no? De poder irte a correr o salir a hacer excursiones o de tal, a de repente la rodilla ya no me permite, la cadera ya me molesta, solo puedo caminar 10 minutos, o, ¿no? O cognitivamente, ¿no? Depende si iniciamos un envejecimiento, un deterioro cognitivo o no lo tenemos, ¿no? Hay muchas otras condiciones luego que, pues obviamente, van a hacer que esa alta sensibilidad se vea de una forma u otra, como el caso que explicaba, ¿no? De Alzheimer, precoz, ¿no? Altamente sensible. O sea, ha sido uno de los casos más bonitos que he llevado en mi vida y precisamente conectando con la naturaleza durante todo ese caso, que estuve casi 6 años acompañando a esta persona Ujú. y vi su alta sensibilidad y acompañando su alta sensibilidad en un proceso de Alzheimer, ¿no? Donde tienes que cuidar el entorno, tienes que cuidar la familia, tienes que cuidar lo que necesita, o sea, esas necesidades tienen que ser como, tienes que verlas desde un punto de vista muy fino, tiene que tener esos anclajes súper bien estructurados, ¿no? Entonces creo que también cuando vives, cada uno envejece de una manera, pero cada condición va a hacer que obviamente tengamos que mirar la alta sensibilidad desde otro lugar, ¿no? Y por eso es tan importante que empecemos a hablar de ello y a investigarlo, porque todos vamos ahí. Y ahora mismo, pues el funcionamiento del sistema en el envejecimiento no es tan sensible, porque estamos intentando humanizar esos procesos. Y claro, al final los humanizas cuando los haces de forma individualizada, pero cuando tienes que plantearte estar en según qué instituciones porque no te queda otro remedio, pues claro, ahí nos damos cuenta y eso yo lo voy viendo con mi compañero que trabajamos en esto, ¿no? Que esa persona altamente sensible cae en picado, ¿no? Porque esos espacios no están preparados para ellos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también algo que nos tiene que dejar pensando porque pues tenemos que hacer esos cambios por ellos, por nosotros y por los que vendrán. Vale. Bueno, si quieres avanzamos un poco en honor al tiempo, ¿no? Perfecto, Leo, sí. Vamos a un tema Y, un poquito más y bueno, delicado. digamos que desde la ecopsicología, ¿no? Desde esta visión, hay, digamos, como, bueno, unos ciclos de la naturaleza y después del otoño viene el invierno, ¿no? Y para muchas culturas eso representa el tema de, de entrar en una etapa sin cuerpo, ¿no? O en un periodo entre vidas, ¿no? O en otras culturas, pues simplemente es un cambio en donde ya la parte física desaparece, ¿no? Pero vista desde el punto de vista de que es o sea, una otra etapa más, digamos, de la vida, ¿no? En la naturaleza existen, así como está el día y la noche y las estaciones que estamos hablando, lo que existe es el ciclo vida, muerte, vida, y que nunca para, ¿no? Eh, y en el cual también hay aprendizajes y hay tesoros y hay cosas que se pueden entender y aprender, ¿no? Por ejemplo, un árbol que está en el bosque muy, muy grande cuya copa toma mucho el sol, pues para que el bosque pueda sobrevivir, ese árbol debe dar paso
debe caer para que entre la luz del sol y puedan nutrir los árboles más pequeños que están alrededor y ellos también puedan prosperar y el bosque así pueda sobrevivir, ¿no? Entonces ahí está esta, esta visión de la vida desde, o sea, de la muerte y de la vida como una misma cosa, ¿no? Como un mismo ciclo. Obviamente, esto es una cosa que no nos viene naturalmente transmitida así, de esta manera, e implica, ¿cómo era que decíamos, Melania? Como la trascendencia del ego, ¿no? O sea, de La empezar, trascendencia del ego, sí, esa parte que es una etapa, ¿no? En la que tenemos que trabajar en eso, ¿no? que nos pone con la idea de que, bueno, de que somos una manifestación de la vida, pero que la vida sigue y se puede transformar en otras manifestaciones que no son esta forma que tengo ahora, ¿no? Pero como una continuación natural de todo lo que es el proceso. Y todo esto suena muy bonito en teoría, y es muy poderoso y muy profundo, pero luego la vivencia es otra cosa, ¿no? Yo digo esto y al final yo tengo 45 años y yo veo esto lejísimos, ¿no? Pero sí que lo puedo ver por lo menos más cerca en el caso de los que vienen antes de mí, ¿no? Y eso pues obviamente me da miedo, eh, porque eso es un cambio bastante grande bueno, de perspectiva. Entonces, bueno, no sé, Melania, ¿tú qué podrías comentar? ¿Qué te gustaría también comentar de esto? Sí, a mí es un tema, el tema de la muerte igual es un tema que no me cuesta hablar de ello porque, aquí me emociono viendo a mi padre. Eh, bueno, supongo que por motivos de la vida, sincronicidades, porque eso tiene que ser así, he vivido muchos duelos desde que soy pequeñita, ¿no? De una forma en la que al final, pues bueno, te hacen como, claro, vivir todo eso desde que eres pequeñita, ¿no? Y sabiendo que también personas, ¿no? Como mis padres o mi madre en este caso también ha tenido que vivirlo desde muy jovencita, son cosas que te hacen replantearte muchísimo, ¿no? La vida, lo que significa, ¿no? El qué significa morir, qué es eso, ¿no? Qué es perder a alguien físicamente, cómo reconstruyes ese espacio, ¿no? Cuando ya no está. Eh, Desde pequeñita, ¿no? Siempre he llorado mucho pensando en que mi mamá y mi papá van a morir algún día, ¿no? Es un tema que, ay, me toca, siempre va a estar ahí, ¿no? Al final, porque muchos años, muchos años. Pero es verdad, ¿no? Yo creo que también la alta sensibilidad a veces nos hace más conscientes de esa mirada hacia el futuro, ¿no? Y muchas veces se nos tapa porque, bueno, no pienses en eso, que ya llegará, ¿no? ¿Cómo vas ahora a plantearte cómo tú vas a querer morir si tienes 34 años y dices, jo, pero es que es un tema muy, personalmente, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? Y yo creo que al final es darle la naturalidad con la que nacemos, ¿no? Nacemos y todo el mundo celebra, ¿no? El que alguien nace, pues honrar la muerte, honrar que alguien se va dejando pues un legado, dejando algo ahí, pues me parece precioso, ¿no? Porque y poder vivir la muerte como a mí, como yo quiero, ¿no? Como me gustaría, ¿no? Porque no nos paramos a pensar en eso. Y yo voy conectando con personas altamente sensibles, yo la primera, ¿no? Que necesitamos hablar de este proceso, ¿no? De anticiparnos, ¿no? Porque, igual que desde pequeñitos, ¿no? Estamos anticipando a los niños a las transiciones porque es lo que mejor les sienta y somos adultos y nos necesitamos anticipar, ¿cómo no nos vamos a anticipar a una transición tan grande como es dejar de estar de forma física en este mundo, ¿no? Entonces me parece que nosotros, ¿no? Siendo altamente sensibles, traer este tema y hablarlo y decir, bueno, pues, ¿qué hay que hacer, ¿no? Dejar esas cosas escritas, dejar el cómo me gustaría que me cuidasen, ¿no? O esas necesidades, ¿no? Soy altamente sensible y necesito ABC, por si acaso alguien no está el día de mañana, que mis cuidados puedan ser cubiertos dentro de lo posible por alguien que pueda leer quién he sido, porque yo qué sé, pienso, tengo Alzheimer, mi hija ya no está, mi marido tampoco, ¿quién puede hablar de quién soy?
¿no? Yo soy muy así, me pongo en estas situaciones, ¿vale? Pero porque al final he vivido Alzheimer, lesiones medulares, he vivido muchas cosas que también te hacen ponerte en esa situación, ¿no? De qué pasaría así. Entonces, bueno, tener esas cosas escritas sobre qué necesitas, sobre qué quieres, qué te gustaría que sucediese contigo. ¿Te gustaría que hiciesen una misa? ¿Te gustaría que hiciesen una fiesta? ¿Te gustaría que celebrasen esa despedida, ¿no? Yo tengo cartas preparadas, yo ya las he hecho, por si algún día no estoy. O sea, hasta ese punto, ¿no? De qué me gustaría que esas personas se quedasen por escrito de mí, si están, si no están, pues también pensaba en, fijaos el punto, ¿no? De por si os resuena o os inspira, ¿no? Hasta el punto de yo no quiero, claro, he ido a muchos funerales, ¿no? Muchos sitios donde hay alguien, ¿no? Que despide de forma súper impersonal, ¿no? Que es lo que hay, pero de forma muy impersonal la persona que has sido, ¿no? Y es como crear tú ese contenido de lo que quieres que se diga, ¿no? ¿Qué te gustaría que se dijese sobre ti ese día que ya no estás frente a todos esos seres queridos que han venido a verte, ¿no? Porque eso es personalizar una despedida, ¿no? Es personalizar que yo me voy, pero sigo siendo yo, me voy siguiendo siendo yo, no con alguien que no me conoce, que habla sobre mí sin saber quién soy, ¿no? Que esto me pasó recientemente en el fallecimiento del mejor amigo de mi papá y de mis padres, ¿no? Que también decidí yo hacer esa carta para él, ¿no? Entonces es ese punto, ¿no? Yo creo que la muerte nos lleva a, no sé, a ir más allá, ¿no? De todo esto, sí, no sé, de lo que somos, de lo que queremos, de cómo queremos irnos, sobre todo, ¿no? Yo creo que todos queremos irnos en paz, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo? Poder hablar de ello, sí, no sé. Voy divagando mucho, Leo. He Bueno, entrado en punto filosófico. gracias por compartir. Bueno, si quieres ya entramos en la última fase, ¿no? Que tiene que ver con un poco con esto que habíamos comentado antes, ¿no? Eh, de la trascendencia y el legado, ¿no? De cómo todas estas cosas que han sido tu vida, incluso el dolor y toda esta parte que no ha sido tan agradable, pues termina siendo como un compost, bueno, como una tierra fértil, ¿no? Que es lo que se produce justamente en la tierra de los bosques en esta época del año, ¿no? Se hace como todo este caldo de cultivo para que luego eso pueda ser aprovechado más adelante en primavera. Y de hecho, en estas imágenes antiguas de culturas ancestrales, pues son ruedas, ¿no? O sea, cuando pasa este periodo de invierno, la vida sigue luego en primavera, que es cuando están todos los nacimientos o renacimientos, ¿no? Entonces, todo esto, pues, bueno, sigue así y genera esto, ¿no? Entonces, cuando hay una comunidad donde hay distintas generaciones, como las que estamos hoy aquí, pues es ver también como en los hijos, ¿no? En los nietos, pues dejas esa tierra fértil, ¿no? Para que ellos puedan hacer. Ya la vas dejando en vida, pues luego también la dejas cuando te vas, ¿no? De la muerte también aprendemos los que nos quedamos, como es el caso de Melania, que lo está explicando perfectamente todo lo que ella ha aprendido, ¿no? De quienes se han ido, ¿no? Mm, y bueno, y eso también lo que enseñas, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, está Rafael, que ha sido mi maestro, o sea, estas cosas como que las vamos cultivando entre todos y implica este cambio de pensamiento en el que uno deja de considerarse un individuo y empieza a entender que uno forma parte de una cosa más grande y de que uno sigue vivo en la red de la vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que esa energía sigue por allí. Desde este punto de vista así más material y desde el punto de vista espiritual, pues bueno, ya entra muchas cosas, ¿no? Pero bueno, también es como un árbol allí donde, donde también hay una continuidad, ¿no? Se va acumulando el conocimiento, se va acumulando las emociones, las vibraciones, eh, y cada quien pues lo vive y se lo imagina de alguna manera como un árbol o como cristales,
como luz, ¿no? Que es lo que también aprendí yo un poco con Rafael, ¿no? Eh, y entonces, pues, bueno, y lo que se me ha transmitido también desde la familia, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco es esto, ¿no? Lo que yo diría con este tema de la trascendencia del legado. No sé, Melania, si tú quieres decir alguna otra cosa con esto, para ir Sí, cerrando. sí, a mí aquí me viene esa parte, ¿no? De todo lo que tú comentas, ¿no? De la naturaleza, del compost y yo creo que a lo mejor desde mi visión de mamá también ahora, ¿no? Porque al final desde mi experiencia es de donde igual más puedo a veces, ¿no? Como conectar más. Es ese punto, ¿no? O sea, yo voy a morir, ¿no? O sea, al final en algún momento yo me tengo que ir de aquí porque forma parte de ese ciclo, ¿no? Pero es esas huellas, ¿no? Esa trascendencia, ese compost, ¿no? Es que tú estás y formas parte, o sea, todos formamos parte, ¿no? Ahí está también el colectivo, los ancestros, ¿no? Es que todos tenemos esa energía dentro de nosotros, ¿no? Todos hemos formado parte de todos los seres que han habitado este espacio, ¿no? Este territorio. Y al final esa sabiduría está dentro, ¿no? Y esa trascendencia implica eso, que yo como persona en este momento, en esta etapa, dejo huellas, ¿no? Dejo nutrientes, ¿no? Que sería como la parte de compost, dejo los nutrientes, mis nutrientes, que van a formar vida, van a seguir creando vida y van a seguir creciendo de una forma diferente, eso es lo bonito de las generaciones, de una forma diferente en las personas y en los seres vivos que van llegando, ¿no? Y a mí me parece precioso ese cierre de entender eso y aquí es donde sueltas el ego, ¿no? Como decías tú, de formar parte de algo más grande, ¿no? Porque es algo mucho más grande que nosotros como seres individuales, todo esto. Genial. Vale, bueno, si quieres, entonces ya ponemos un poco la frase final y así ya podemos un poquito cerrar esta parte y entrar a dar las palabras y quien se tenga que ir, pues bueno, ya se puede ir a descansar tranquilamente, ¿vale? Bueno, un poco las gracias, ¿no? Por habernos acompañado, a quienes han estado con nosotros hoy y a los que nos verán. Y bueno, dejar esta frase un poco aquí que bueno, que creo que puede ser inspiradora y bueno, y puede servir como de semillita, ¿no? Para que crezca dentro de cada uno, ¿no? No sé si la quieres leer tú, que tienes una voz muy bonita. Gracias, Leo. Dice, bueno, esto lo puso Leo. Morir no es apagarse, es volver al origen, como el árbol que al soltar sus hojas no muere, se prepara para brotar de nuevo. Vale, bueno, pues Muy, entonces muy bonito. yo voy terminando aquí la grabación para poder entonces